Hola, ¿cómo están? Hoy vinimos a mi lugar favorito de todo el mundo y estoy seguro que también el favorito de muchos de ustedes. Estamos hablando del lugar donde se curan todos los males, donde todo lo bueno se multiplica, donde la vida es más sabrosa y sí, estamos en el mar de la costa yucateca. Y hoy vinimos hasta acá para platicar específicamente de dos temas. El primero de ellos es acerca de inversiones en la costa yucateca, en todo el litoral yucateco. Y el segundo es porque te voy a hablar de unas villas que tenemos en preventa a un excelente precio, que son de 3 recámaras, 3 niveles, hay 3 modelos, así que si no quieres perderte ningún detalle de esto, acompáñame. Y ahora sí, bienvenidos a un nuevo video de Base Cúbica Inmobiliaria. Y pues vamos a entrar en tema, que es lo que les comentaba. Vamos a hablar en general de lo que es una inversión en la costa yucateca. Y pues hablar de inversión en la costa, en la playa, siempre es garantía de que vamos a tener una de las mejores inversiones de la vida. ¿Por qué? Porque este producto se puede aprovechar tanto para generar rentas, generar ganancias, así como para disfrutarlo en algún momento. Ya sabemos que a todos nos gustaría en algún momento pues estar disfrutando, tener una propiedad en el mar, cerca del mar, a unos pasos más bien. Y mientras nos vamos acercando a la villa, vamos a dejar aquí un contador para que veas en realidad lo cerca que estamos del mar. Y vamos a hablar también del principal punto, que era un punto, una zona en la cual no hemos profundizado mucho en el canal, que a lo mejor hemos tenido medio descuidada, pero que la verdad nos han pedido muchísimo, tanto suscriptores, clientes y personas que pues nos ven en el canal. Y estamos hablando, pues sí, de la costa yucateca. Hablar de la costa yucateca es hablar de que tenemos unas hermosas 19 playas a lo largo de todo el litoral yucateco, distribuido en más o menos 378 kilómetros. Y específicamente hoy nos encontramos en la bella playa, el bello puerto de Telchac Puerto precisamente, o llamado también comúnmente, como siempre lo mencionamos, solo Telchac. Telchac es un puerto que la verdad está teniendo muchísimo auge inmobiliario en este momento. Tal vez el detonante de todo ello fue la Gran Marina Quinú, que a partir de que se comenzó a desarrollar la Gran Marina Quinú, pues como su nombre lo dice, es una marina en donde pues ya tenemos incluso embarcaderos, yates, tenemos tres complejos de departamentos frente al mar, tenemos un restaurante y vamos a hacer una pausa porque miren, ya llegamos a estas villas que son llamadas Amaité. Y hablar de Telchac también es hablar de comodidades, pues en este poblado tenemos pues prácticamente todos los servicios a mano. Tenemos tiendas de autoservicio, tenemos farmacias, tenemos agua potable, tenemos internet, o sea, hay muchas cosas de las cuales Telchac se puede aprovechar muy bien. Y te menciono esto porque en la gran mayoría de la costa yucateca, casi todos los servicios, si estás buscando alguna tienda para ir a comprar algo, pues seguramente vas a necesitar tomar el coche, manejar 15, 20 o hasta 30 minutos para llegar. Pero en este caso, al ser un poblado y un poblado muy tranquilo, pues eso no pasa, pues todo lo tenemos al alcance de la mano. Y vamos a hacer una pausa, a lo mejor a la parte general, que es hablar de la costa, y vamos a hablar y conocer lo que más les gusta a ustedes, que es ver los interiores y conocer propiedades, y sobre todo aquí en el mar, ¿no? Entonces aquí ya nos encontramos en lo que es el terreno de Amaité. Amaité, como les había mencionado, es un producto que tenemos en preventa, un producto muy atractivo, y un conjunto condominal pues va a tener un régimen de condominio que va a estar formado de 33 unidades totales. 33 unidades distribuidas entre villas de 3 modelos, 3 recámaras y 3 niveles. Y también vamos a tener a la venta unos locales comerciales. Y ojito ahí que los locales comerciales aquí en la playa son muy escasos, así que también puede sonarles como una muy buena idea de inversión. Y para buena fortuna de nosotros y también de los que son muy visuales, el desarrollador de Amaité nos construyó esta villa
que es una villa que va a funcionar como muestra, es el modelo más grande y nos va a permitir pues tener algo tangible, algo visual, algo donde podemos percibir bien los espacios y por qué no, pues también ver el tipo de decoración que tiene, además de todos los acabados. Así que vamos a conocerla. Y ahora sí vamos a conocer esta villa muestra, que es la modelo A. Como les había comentado, esta es la más grande, la de mayor superficie tanto en construcción como en terreno. Aunque de verdad los tres modelos son muy similares y cada uno tiene sus cosas, sus puntos muy atractivos, aunque también creo que algo muy atractivo es el financiamiento o la manera de pago de estas casas. Pues recordemos, está en una preventa y para apartar la tuya, para bloquearla y pues que ya no siga subiendo el precio, para que ya nadie te gane la unidad en la ubicación que tú querías, es únicamente con un 20% de enganche. Posteriormente de este 20% de enganche nos pasamos a otro 20% que será dividido en mensualidades que estarás pagando hasta julio del 2024, fecha en la cual es tentativamente la entrega de ya todo el complejo. Y digo tentativa porque pues por X o Y razón de verdad a veces pasan cosas que no, en cuanto a la entrega, que son ajenas al desarrollador y pues puede tener semanas o incluso un par de meses de atraso. Sin embargo, este desarrollador es muy confiable y pues estamos seguros que vas a recibir tu villa al final de ello. Y bueno, nos queda un 60%. Este 60% ya es contra escrituración. 60% escritura, se te entrega tu villa y a disfrutarla. Pero pues vamos a iniciar con el recorrido de esta villa, que es el modelo A, como te había comentado. Algo muy particular que me gusta, que como en solo 5 metros de frente por 12 de fondo, que son las medidas de esta villa, pues se pueden hacer grandes cosas. Aquí, por ejemplo, este modelo, que es el que tiene el garage techado para 2 vehículos, también nos incorpora esta útil bodega, una bodega donde pues como pueden ver en este momento pues tienen varias cosas que sirven para la casa muestra, como las mesitas, algunas sillas, material de limpieza, pero sin duda alguna también vas a poder guardar tus flotadores, tus pelotas de playa y todo lo que necesites para disfrutar tus vacaciones aquí en la playa. Y acompáñanos al interior de esta que será tu próxima villa vacacional. Nos va a recibir esta puerta, que esta puerta es una puerta de madera de salam. El salam, como pues ya hemos mencionado en otros videos, es una madera muy fuerte y muy resistente, sobre todo a la humedad. Si vamos a estar en la playa, necesitamos algo que aguante, algo que pueda contra el salitre y la humedad que está caracterizada toda la costa. Entonces el salam es sí o sí una de las mejores opciones para las maderas, y en general todo lo que vamos a ver de maderas acá siempre va a ser de ese triplite de salam. Aquí a la entrada vamos a ver también que tenemos el medio baño para visitas, medio baño que está justo a la puerta por cualquier cosa que necesites correr los 150 metros del mar, y pues ahora sí directo al baño, ¿no? Si no, pues se queda nada más como una opción. Comenzamos y continuamos por el área social de la casa, en la cual vamos a tener esta combinación, esta apertura de cocina en un formato abierto, en la cual vamos a tener esta barra desayunadora. La barra desayunadora que es ahora sí que con todas las cubiertas de granito, y tal cual la ves con ahorita que muestren los paneos, las tomas, vamos a ver que las gavetas y las cajoneras también son de madera, y estas ya vienen incluidas en el precio de la casa, así como estas superiores también. Vamos a contar también con una tarja doble, la grifería de muy buena calidad, una parrilla eléctrica. Aquí en los regímenes de condominio generalmente no está permitido el gas, y pues en la playa la verdad que es más cómodo tener algo eléctrico. Entonces vamos a tener una parrilla de 4 quemadores, una campana, barra desayunadora de granito, y aparte tenemos un espacio suficiente, y lo que les mencionaba, solo en 5 metros pues vamos a tener espacio suficiente pues para poner, por ejemplo, aquí tenemos como muestra un comedor para 5 personas, aunque también ya sabemos que ya casi nadie usa el comedor y mayormente vamos a estar en la barra.
Continuando por aquí vamos a llegar a la sala, esta sala que tiene esta hermosa vista panorámica hacia lo que es el patio o las amenidades de Amaité, que sí, no lo había mencionado, pero sí va a tener sus propias amenidades. A lo mejor no van a ser super amenidades de lujo, pero la verdad es lo que necesitamos estando acá. Un gimnasio, una piscina pues de bastante buen tamaño, control de acceso, un lobby para recibir a las visitas, así que pues, ¿qué más necesitamos para disfrutar aquí? Aquí desde donde estamos pues vamos a tener lo que es la salida hacia la piscina común, esa piscina que solo van a usar pues ahora sí que las personas que estén residiendo, viviendo o rentando aquí en Amaité. Uno de los puntos muy importantes que hay que mencionar también de esta villa es la calidad de sus acabados, y en cuanto a acabados nos vamos a encontrar con este tipo de pisos, que es un piso, si no estoy mal, de porcelanato en un formato 45 por 90 centímetros, que inclusive tiene un tipo de relieve en un acabado mate. Esto nos sirve también mucho de aquí en la playa por el tema de la misma humedad, porque generalmente pues pueden humedecerse los pisos, y en este tipo de pisos pues ahora sí que estamos bastante seguros, inclusive si estamos mojados y descalzos. Y otro punto a destacar son el recubrimiento en las paredes, o los recubrimientos en las paredes aquí en el área social. Pues tenemos mucha frescura gracias al chucum. Este chucum, que normalmente pues lo hemos encontrado en piscinas, pues aquí lo han adaptado para que tengamos en las paredes, y pues al estar en la playa pues también nos ayuda mucho a refrescarlos. Un punto también, otro más importante, es que aquí tenemos una altura de 2.7 metros, que si bien es apenas un poco arriba del estándar, la casa o la villa se siente realmente fresca, y eso que tenemos cerradas las ventanas. Son las 2 de la tarde y como pueden ver pues no estoy sufriendo del mismo calor. Y terminamos del área social y ahora sí nos vamos al área privada, que estará en el segundo y en el tercer nivel, donde están las recámaras y la sorpresita que tenemos. Vamos a pasar por estas escaleras que a veces les llaman flotadas, a veces les llaman voladas, en las cuales también, si queremos aprovechar, pues también podemos utilizar eso como el espacio de abajo, como alacena o como una bodega extra. Y ahora sí, ya estamos en el segundo nivel. Aquí tenemos a manera de decoración únicamente, esto no está incluido en la villa, pero nos da una buena idea de lo que podemos hacer acá. Podemos poner un librero, algo para algunos adornos, y también un área si lo que piensas es comprarla para vivir y hacer home office, por ejemplo, trabajar desde acá. Bueno, pues también hay una muy buena noticia, que es que aquí en Telchac tenemos cobertura de fibra óptica en cuanto a internet, así que sin problema puedes comprar una villa, venir a vivir aquí a la playa y trabajar como si lo hicieras en una oficina o también desde Mérida. Y cuando estés cansado, quieras un break, quieras tomarte unos minutitos para descansar, aquí tenemos la primera de las recámaras, justamente subiendo las escaleras. A la izquierda vamos a tener esta, que es la primera, en la cual vamos a tener un tamaño de 3.5 por 3.2. Es un tamaño estándar, por así decirlo, no es chica, es lo suficiente, lo indicado para estar acá. La verdad que yo lo pienso mucho para temas de vacacionales, pues es muy común para nosotros los yucatecos que pues en temporadas de playa, en primavera, en verano, incluso ahora en invierno, pues siempre estamos buscando esto para venirnos a dar una escapada. Un fin de semana, si tenemos unos días libres, pues venir y disfrutar, descansar, relajarte, hacer de todo. Entonces por eso a lo mejor van a ver que estoy como que más tendencioso al tema de las rentas y que lo pueden usar como una inversión, aunque ya les platiqué también que se puede usar como vivienda también. En esta recámara, por ejemplo, vamos a encontrarnos con detalles como esta meseta, que es una meseta de crema maya. Una meseta en la cual puedes colocar perfectamente tu televisión,
o también puedes usarlo como normalmente se hace en los hoteles, que pues aquí pones las maletas para guardarlas, llegas de vacaciones una semana, un mes y maletas aquí encima o lo que necesites, pueden ir abajo. También vamos a contar con este closet que también ya está incluido. Un closet que pues al menos este de la casa muestra es un closet muy peculiar. Como tipo red tejida más o menos de Nequén. Entonces pues también le dan cierta temática yucateca y muy playera a ello. Este closet pues tiene lo suficiente también allá arriba para las maletas o para guardar cosas, para colgar las camisas. Aunque pues realmente estamos en la playa, vamos a utilizar puras playeritas y ropa muy cómoda para disfrutar. También, como podemos ver, en esta villa pues la adecuaron con 2 camas individuales, aunque en realidad pues sin problema da una king size. Y te decía hace ratito que todas las vistas de esta casa pues en realidad son muy coquetas, muy bonitas. Por ejemplo, ahorita nos encontramos a aproximadamente unos 6 metros de altura y pues tenemos esta vista hacia pues, el exterior que vamos a encontrar muchas palmas, muchos cocos, mucha playa, ¿no? Y aquí a la salida del cuarto, recuerden que estamos en un espacio de 5 por 12 metros y cada espacio está súper bien aprovechado. Entonces aquí tenemos el calentador que también está incluido en el precio de la casa. Un calentador que al final en julio de 2024, cuando se vayan a entregar las villas, pues a lo mejor ya no esté este modelo, pero se te va a entregar uno similar y funcional. De eso no te preocupes. Y también de este lado pues tenemos el primer baño privado de la recámara secundaria. Un baño en el cual, que todos los baños que vamos a encontrar también esta misma crema malla para las mesetas. Ya vamos a contar con los bajo lavabos, un inodoro One Piece. También vamos a tener los cristales fijos de cristal templado para las áreas húmedas. Y como te podrás dar cuenta, y creo que no mencioné en la otra recámara, tenemos otra vez acabados en paredes de chucum. Recordemos, para que la casa siempre esté más fresca y también necesite menos mantenimiento, pues el chucum es una de las bondades. Y por aquí, siempre estando en el segundo nivel, vamos a entrar a lo que es la recámara principal. Esta recámara principal, como toda principal, pues es un poco más grande que las anteriores, creciendo unos centímetros a lo largo, pero con el mismo ancho. En esta habitación, tanto en esta como en la secundaria y en el nivel que sigue, vamos a encontrar un cambio en lo que son los pisos. Los pisos aquí son también Interceramic, con el acabado con el color un poco más claro, pero con el mismo acabado, que va a ayudarnos a que pues no vaya a pasar algún accidente, como siempre menciono, ¿no? Vamos a tener también los detalles de esta meseta en crema malla, y aquí pues la tenemos adecuada con una cama que, según yo, es un tamaño queen size. Es un queen size, todavía le caben los burós y todavía le caben más cosas. El tipo de closet que vamos a tener es el mismo que encontramos en la recámara secundaria y en la otra recámara también. Pero la recámara principal pues tiene este Super Plus que ahorita vas a encontrar. Y aprovechando esto que ya se me pasó decirles en 2 ocasiones, la casa cuenta con mosquiteros. Así que ya sabes que en la playa generalmente mucho mosquito, mucho bicho. Aquí no te preocupes, que puedes mantener cerrado, ni siquiera encender tu ventilador, tu aire acondicionado, sino que dejas que corra esta brisa que ahorita está corriendo súper deliciosa. Y a dormir y a descansar. Y ahora sí, salimos a lo que es el balcón privado de la recámara principal. Este balcón pues tiene una muy buena extensión. Tenemos los 5 metros de ancho y aproximadamente 2.5 metros de largo, el cual pues nos va a rematar con esta jardinera, y también vamos a tener vista hacia el área de amenidades, que cuando Amaité esté 100% terminado, pues también vamos a tener las palmeras como de este tipo, con los cocos, con área verde. O sea, va a ser una chulada esto.
ya nos íbamos para el tercer nivel y se me acordó que esta recámara también tiene su baño privado. Un baño privado, pero que antes tenemos esta otra zona que pues es un espacio bastante dinámico. Si a lo mejor no es suficiente el closet que tienes aquí, que ya incluye la casa, aquí lo puedes cerrar y puedes tener un segundo closet, o si lo quieres usar para ocultar algo, sin problema. La verdad, como te digo, es un espacio muy dinámico para seguir aprovechando cada centímetro de esta propiedad. Y pues el baño lo vamos a tener totalmente idéntico a los otros dos, pero pues tenía que mencionártelo. Y acá ahora ya estamos en el tercer nivel, el área más fresca y más deliciosa de estas villas, el área donde tenemos también una tercera recámara. Pero antes encontramos el área de lavasecadora. Esta parte, este mueble también ya está incluido en el precio de la casa, y como seguimos mencionando, hay que aprovechar cada centímetro de aquí. Aquí se puede instalar, ya vamos a tener las preparaciones para la lavadora, para la lavasecadora, agua fría, caliente y también el desfogue. Así que si quieres pasar periodos largos aquí en Amaité, pues también lo puedes hacer. Tenemos todo lo necesario para ti. Y ahora pues nos vamos a la tercera recámara, que es una recámara idéntica a la que conocimos en planta baja, recámara secundaria con el baño. Este baño sí va a estar por fuera. Aquí también quiero hacer un pequeño paréntesis, porque no todos los modelos de villas tienen los 3 baños completos, 3 baños y medio completos. Algunos van a variar, pero por eso no te preocupes, pregúntame, yo te paso la distribución por si te gusta algún otro modelo, y si te gusta este, apúrate porque están volando. Y aquí ya nos encontramos en la tercera recámara, y no sé si se aprecie, pero aquí estamos teniendo una corriente de aire espectacular, muy fresca, directa del mar, una brisa marina, una ricura que nos da ganas de lanzarnos en esta cama y dormirnos hasta el día siguiente. En esta recámara vamos a encontrar las mismas medidas que la secundaria anterior, 3.2 por 3.5, mismo tipo de closet, mismo tipo de acabado en la meseta para crema malla, un espacio bastante adecuado, y ya aquí, como ya estamos a más de 8.5 metros, pues ya tenemos todavía una vista pues todavía mejor, y no tengas problema, no tengas cuidado en, pues ahora sí que en asomarte al balcón tal vez, porque pues tenemos este tipo de barandal de madera que nos va a proteger de ello. Y también, dependiendo de la villa que vayas a escoger, incluso alguna podrías tener esta vista, pero hacia el mar. Y para finalizar el recorrido de esta maravillosa propiedad, rematamos con esta cerecita del pastel hasta arriba en el tercer nivel, en donde vamos a disfrutar de este espectacular rooftop o terraza exterior. Que el principal atractivo es esto que vemos aquí, una deliciosa tina o jacuzzi de hidromasaje, en la cual vas a poder disfrutar mañanas, días, tardes, noches y a la hora que quieras, bañándote aquí en tu jacuzzi privado, con tus copas de vino, con tu cervecita, con tu pareja. Dependiendo, otra vez repito, del tipo de villa que vayas a comprar, pues puedes tener una vista generalmente hacia las amenidades, o también puede ser que alcances esta vista hacia el mar en uno de los modelos de estas villas. Entonces, ¿qué más puedo decirte si ya lo estás viendo? Nada más te voy a continuar con con los acabados de este rooftop, que es un tipo duela de madera, un cerámico para exterior, ya que estamos a la intemperie, pero pues afortunadamente también tenemos esta pérgola que nos da mucha sombra en este momento, y pues nos permite refrescarnos bastante. También vamos a tener con esta barrita, que es como un tipo barecito, donde pues sin problema puedes poner ahí tu asador, hacer tus carnitas asadas, sacar las Coca-Cola, sacar tus cervecitas, sacar lo que quieras y disfrutar todo en este lugar. Y te preguntarás, ¿y dónde está Telchac? Bueno, pues Telchac se encuentra a una horita más o menos de la muy mencionada zona norte de mi bellísima Mérida.
Aunque como otra referencia, si partimos desde el puerto de Progreso, que es el principal puerto de Yucatán y seguramente el más conocido, estaremos más o menos a unos 30 minutos en auto manejando por la carretera costera. Y te preguntarás, ¿qué más tiene de atractivo Telchac? Bueno, pues este es un lugar que siempre se ha caracterizado por ser un poblado costero, donde las personas vienen buscando más que nada tranquilidad y descanso. No es una playa fiestera, aquí no hay antros, no hay ruido, ni siquiera existe el estrés, sino que todo lo contrario. Aquí puedes relajarte dándote un baño en el mar por las mañanas, o puedes traer unas sillas de campamento y sentarte horas y horas con una caña de pescar desde el muelle, comer un delicioso ceviche, un pescado frito, o tal vez algún cóctel en los restaurantes, tomar una cerveza, un refresquito, una agüita, o por qué no, y es totalmente válido, venir a la playa a encerrarte en el cuarto, acostado en tu hamaca o en tu cama, con las ventanas abiertas, sintiendo esa deliciosa brisa marina, viendo tus series, películas, jugando tus videojuegos, meditando y en fin, un sinfín de opciones. O igual, si tienes espíritu más aventurero, Telchac tiene como atractivo la zona arqueológica maya de Xcambó. Igual está situada a unos minutos aquí en auto, o también puedes tomar un tour o paseo por la Laguna Rosada, que es muy emblemática de aquí de Telchac. Todo esto sin contar con las actividades acuáticas como buceo, pesca deportiva, kayak, paddleboard, usar velero, motos acuáticas y muchas otras actividades más. Y para mi mala fortuna, hasta aquí llegamos el día de hoy y voy a tener que quedarme a disfrutar de estas hermosas playas. Te recuerdo mi nombre, soy Jorge Flores, George el de las casas, y si estás interesado en adquirir una propiedad en el litoral yucateco o también en Mérida, no olvides de contactarme. Te vamos a dejar mi número de teléfono por este lado y también el número de la oficina por si estoy ocupado y no puedo responderte. De igual manera, si tienes algún comentario de estas villas que acabamos de conocer, no dudes en escribirme o dejarme ahí los comentarios, que personalmente me encargo de responderlos. Te recuerdo de nuevo mi nombre y también te recuerdo la suscripción. Si te gustó este video, por favor déjanos un me gusta y nos vemos hasta la próxima. Saludos.